prólogo empieza así: yo, por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticias de muchos y no se entierran en la sepultura del olvido. Bueno, ahí cuando yo doy clases del prólogo, ahí hablo ya ese yo, ya... Bueno, el prólogo, normalmente el prólogo es escrito por otra persona, ¿eh? Aquí el prólogo lo escribe el mismo protagonista, ¿eh? Hace parte de la... O sea, está como prólogo, pero hace parte de la obra, ¿eh? Es del autor, y quien está narrando ese prólogo es el narrador, que coincide con el protagonista, ¿no? El protagonista es lo mismo que el personaje principal, ¿ya? Entonces ya está, porque nosotros tenemos que ver en literatura lo que destaca. ¿Y por qué estamos estudiando Lazarillo y no estamos estudiando otra? Hay muchas obras, ¿eh? Del mismo periodo de la literatura española, ¿eh? Nosotros tenemos que buscar obras que sean lo más originales posible. Entonces, el caso de Lazarillo de Tolmes, que se presenta como novela picaresca, ya es un motivo de estudios y de discusiones académicas, ¿no? En que, si nosotros vamos a ver, no es exactamente una novela, porque en ese tiempo no había novela, ¿eh? Y tampoco es picaresca, porque en ese tiempo tampoco había picaresca. Después del Lazarillo de Tolmes que vienen las novelas, la novela moderna, y viene un género llamado picaresca, ¿ya? Pero si nosotros vamos a ver la definición de novela, no es en teoría, ¿no? ¿Cuál es la definición de novela? ¿Qué entendemos por novela moderna? El Lazarillo aún no es una novela, pero ya está quebrando. O sea, es la transición, ya está dando los primeros pasos para hacer una novela, y está dando los primeros pasos que va a llevar a la novela picaresca, a un personaje picaresco. Pero si vamos a ver, te repito, en teoría lo que es novela moderna, vamos a ver que esta obra tiene algunos aspectos, pero todavía no es una novela, ¿ya? Como la va a venir después. Por eso es que, claro, cuando se estudia el Quijote, por ejemplo, se dice, una de las fuentes del Quijote es el Lazarillo, en el Quijote también contamos, Cervantes escribe el prólogo al lector. ¿Y quién escribe ese prólogo? Ya es un personaje, la verdad, el narrador. El narrador en literatura es un personaje, ¿ya? Que puede intervenir en la obra o no. Hay Genet, ¿no? que hace hay tres tipos de narradores, ¿no? El que interviene en la obra y el que no interviene, ¿no? Si conoce todo o solo conoce parte, ¿no? Están las clasificaciones de tipo de narradores, pero sin duda narrador es un personaje, ¿ya? Puede no actuar en la obra, ¿ya? Por ejemplo, en el Quijote el narrador no interviene en la obra, ¿ya? Aquí el narrador es el propio protagonista, entonces interviene en la obra. Hay otros que son personajes que cuentan, y puede ser un personaje secundario, entonces hace parte de la obra, pero no es el protagonista, ¿no? Él solo ve, ahí cuenta algunas cosas, y ahí vienen los truques de la literatura, que puede el narrador, por ejemplo, puede ser, no es un narrador omnisciente, ¿no? De fuera, y sí un personaje que participa de la obra, pero no es el principal, y te está contando porque alguien le contó a él, porque él vio y tal, pero de repente están los dos personajes dentro de su casa, dentro de su habitación, dentro de cama, y el narrador te cuenta. ¿Y cómo te está contando? ¿Cómo él sabe de eso? Entonces son trucos que se van haciendo con el tiempo, ¿no? Que el narrador se dice que es un tipo, pero no lo es, ¿no? Porque te está... no es un personaje secundario de la obra, y que conoce parte, ¿no? Conoce más que parte, ¿no? Entonces no es un narrador que está ahí en la obra viendo, y sí un narrador que está como si estuviese fuera,
relatando todo, ¿no? Como si fuese un dios, ¿no? Dios no está aquí interviniendo, a no ser que sea un dios griego, ¿no? Que intervenían en la guerra, en las cosas, pero así, una instancia superior que está y ahí ve todo, pero no interviene, ¿no? Ahora puede intervenir también. Bueno, ahí van cambiando, ¿no? Hay varios tipos. No hay una cosa, no, todo narrador tiene que ser así. No, ahí va cambiando. Y ese es el detalle, esos cambios que nos interesan, ¿eh? Entonces aquí empieza por eso. Es denominada novela picaresca, pero esa denominación viene después. El nombre no es ese, es una denominación. Pero les repito, si vamos a ver lo que es una novela, es aquí inicio de la novela, lo que da inicio a la novela moderna. ¿Ah? Y picaresca. Picaresca hay un pícaro. Un pícaro es un personaje que se las busca para engañar a los otros, y para tener ventajas. Si vamos a ver, claro, el Lázaro también se las busca, pero no es para engañar al otro. Se las busca porque siente hambre, quiere comer. Y los amos no le dan comida. Entonces no es lo mismo. El Lázaro de Tolmes es un modelo para el personaje picaresco, para el pícaro, que va a venir después en la literatura, en la novela picaresca. Pero no es exactamente un pícaro y no es exactamente una novela. Es eso, es una crítica social muy grande, ¿no? Es un momento de esto aquí en que España está creciendo como imperio, ¿no? Va a dominar la mitad del mundo, la otra mitad es Portugal, ¿no? Se divide los dos, se divide el mundo. Un problema social que va quedando, claro, lo que pasa que cuando en una ciudad, en un país crece mucho, crecen los que acompañan ese crecimiento, pero que no acompaña ese crecimiento, o sea, por ejemplo, que no tiene educación, que no tiene ciertas condiciones, va a quedar abajo y se va a perder, va a quedar muy abajo, muy aplastado, ¿no? Porque el nivel social, económico, va subiendo tanto y él queda estagnado, entonces pierde esa posición. Y los que sufren son los pobres, ¿no? Que esa ha sido una lucha ya secular, ¿no? De que, claro, que no tiene condiciones, que no tiene estudio, ¿eh? Por eso que yo soy profesor, por eso que me dedico a los estudios, quiero que todos estudien de la mejor manera posible, porque es un diferencial muy grande en momentos más decisivos, más difíciles. La educación hace mucha diferencia, pero quien no tiene va quedando cada vez más lejos, ¿no? De ese progreso, de esa vida que siempre está cambiando, ¿no? Y eso también pasa en una sociedad, en un nivel social, en una clase social que tenía algunos privilegios y que los empieza a perder también. Entonces si vemos la religión empieza a perder un espacio ahí. Están los nuevos ricos, ¿no? El escudero es un fracaso total, o sea, ya fue escudero, o sea, ya fue alguien. Ahora en la nueva organización social él no tiene vez, ¿no? Y bueno, y queda pobre y el título ya no le vale de nada, ¿no? Y que tenga una espada también no le vale de nada. Entonces van naciendo otros pobres también, ¿no? Personas que tenían un poder ya no lo tienen más, ¿no? En el último capítulo, la primera línea, ¿no? El último tratado 7, la primera línea, ¿no? que se junta con un alguacil, pero cuando ve los problemas que tiene el alguacil, se sale al tiro, o sea, ni lo cuenta, se sale al tiro, ¿no? Y bueno, y va por alguien que le pueda dar trabajo, que le pueda dar una condición, ¿eh? Pero si vemos ahí, no hay un héroe, no solo Lázaro no es un héroe, como nadie ahí es, ¿eh? Y claro, y vemos por ejemplo al final que el arciprieste, que es una persona que tiene un puesto en la iglesia, o sea, ¿cuál es la vida que ese arcipreste lleva? Es una ficción, claro, ¿ya? Pero una ficción que está denunciando graves problemas sociales, ¿ya? Y eso es una de las cuestiones de características de la novela, ¿no? Moderna, va a hacer esas críticas, ¿no? Es una obra muy crítica. Entonces critica a la iglesia. El tratado 4, por ejemplo, y el 4 y creo que el 5 fueron suprimidos
un poco después, en esa época, porque, claro, hablaba mal de la iglesia, ¿no? Y claro, el último queda, hasta hoy hay gente que no lee bien eso, no, sí, claro, pero está más o menos claro ahí que él consciente en dividir su esposa con el arcipreste, porque le da un nivel de vida que, bueno, él está conformado con eso. Claro, para el que sintió fome, si algún día ustedes sintieron fome, hambre, ¿no? Para el que siente hambre, sintió hambre, si algún día ustedes sintieron hambre, es complicado, ¿ya? Entonces, claro, que te den un plato de comida. Mao Zedong en China revolucionó toda China. Lo que la propuesta era darle un plato de arroz, ¿eh? A todos. Claro, un pueblo que tenía hambre ahora pasa a comer arroz todos los días. Eh, Fue la revolución china, ¿no? Pero hay, no solo de pan vive el hombre, ¿no? En el caso, claro, Lazarillo se conforma, pero se conforma con poco, pero por poco, porque ¿con qué se va a conformar? Otra característica, ¿no? de la ficción, ¿no? Que supuestamente sería un analfabeto, ¿no? Pero escribe, y no solo escribe, aquí, la cuarta línea de mi libro, del prólogo, y a este propósito dice Plinio el sabio. Está citando a Plinio, que, o sea, no es... ¿qué hombre es este? Este no es un mendigo, ¿ya? Entonces son contradicciones que aparecen, y más abajo también cita, bueno, no recuerdo, cita otro clásico también, que es de quien estudió. Pero claro, denuncian esto de cómo, claro, cómo el hombre se conforma en dividir su esposa con otro. Claro, si vemos bien, si leemos con detalle el último tratado, es el arcipreste que le da la mujer, ¿eh? Le dice, cásate con ella y vas a vivir aquí al lado mío. Está obvio, ¿no? O sea, no es que esté entre líneas, está ahí, lo está diciendo. El arcipreste le da a la mujer que se case con ella y van a vivir al lado. O sea, para buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Es obvio, ¿no? Y los otros hablan, sí, pero ¿qué hablen total? Para la persona que sintió hambre, ahora ya está bien, o sea, que le den un plato de comida. Y que tenga una mujer que llegue a casa todos los días, a veces se demora, a veces llega muy tarde, pero llega, está satisfecho. Y esto es una carta, ¿no? En esa época, claro, la literatura epistolar, que se llama, era común, ¿no? Común en la literatura, ¿no? La literatura ya no es común, pero se usaba, ¿no? Era uno de los géneros, ¿no? Literarios, la epístola. Entonces esto está relatado como carta, y que le va contando a vuestra merced, que no sabemos quién es vuestra merced, no lo dice, y va contando el caso, que no sabemos qué es el caso, lo vamos a descubrir al final, ¿eh? Y él cuenta toda su vida. ¿Por qué? Porque quiere ser inocente, ¿no? Entiendan que un niño que sintió hambre, que perdió a su papá, que la madre lo entrega, y que al final que lo entrega para un ciego, que el ciego lo trata tan mal, pero al final, hasta el último tratado, el que mejor lo trató, el que más le enseñó fue el ciego, ¿no? A pesar de que como lo trataba, fue con quien más aprendió. Claro que no necesitamos pegarle al alumno para que aprenda. No vamos a interpretar mal las cosas. Pero allí él ve, o sea, en la escuela de la vida, y en la escuela de la vida se sufre mucho, ¿no? O sea, no te lo dan en bandeja, ¿eh? Esas son las lecturas que se puede hacer. Y el ciego sí, siempre le dice, tienes que aprender a hacer un paso más listo que el diablo, ¿no? Cuando le pegan la cabeza con el toro de piedra. Ese toro existe, lo hicieron después, ¿no? Hay una película también, El Brujo, el que nace del Lázaro de Tormes, es El Brujo.
Y hay un gran actor español que es conocido como el brujo, hace el papel del Lazarillo, ¿no? Y ahí aparece y filman en los propios lugares que van pasando, filman en los propios lugares, en Toledo, en esas ciudades que va pasando, van filmando ahí, bien interesante y bueno, bien hecha. Pero en esa película, que no hay una más antigua de 1959, creo que en blanco y negro, es antigua, es la primera que salió. Esta otra no es más reciente, igual es antigua para ustedes, muy antigua, ¿no? Pero tiene esa característica que va filmando en los propios lugares y que cambia un poco. En vez de ser una carta, ¿eh? Él está siendo juzgado, entonces él está ahí dando su depoimiento, ¿no? Está ahí delante del juez explicando su situación, ¿no? Supuestamente lo están acusando de algo y está explicando. Y en el final, que es el año que llegan las cortes a Toledo, entonces en el final de la película llega a las cortes y cuando llega a las cortes él puede absorber, ¿no? Aquí en Brasil también existe eso, ¿no? Que no existe el presidente no puede absorber a alguien, ¿no? Que está siendo condenado, fue condenado y puede absorberlo. En los países que hay pena de muerte, el presidente puede salvarle la vida al condenado. Eso hasta hoy existe, ¿no? Aquí en la película pasa eso, llegan las cortes, llegó las cortes, entonces está absorbido, ahí termina todos felices porque no lo acusan de nada. Eso es la película, ¿no? Aquí no, son cartas, ¿eh? Y él va contando y al final no sabemos lo que pasa, ¿eh? Pero lo que muestra ahí es que si están hablando alguna cosa, por mí no se preocupen, ¿ya? Si están hablando mal de mi mujer, por mí no se preocupen, que yo no tengo problemas con eso, y que yo estoy muy bien y que yo soy un hombre que sufrí mucho, entonces ahora estoy satisfecho, ¿ya? Pero en todos los tratados va mostrando cómo todos usamos, unos más, otros menos, lo tratan mal. El escudero, el escudero es que no tenía plata, no tenía dinero, ¿no? O sea, y al final lo abandona, lo deja en una situación mala, ¿no? Lo abandona ahí. Pero es que él no podía, ¿qué iba a hacer? Diferente del otro, el tratado segundo, que escondía, tenía un arca y en el arca escondía la comida y no le daba comida a él, ¿no? Ahí es maldad, ¿no? O el tratado cuarto, ¿no? Antes del tratado cuarto, déjame ver, esto del prólogo, volviendo. El prólogo, como les decía, si alguien lo escribe aquí, él mismo pasa a escribirlo. Cervantes utiliza la misma estrategia en el Quijote, ¿ya? Y empieza, yo por bien tengo, o sea, ya en la primera persona, está el narrador, es el protagonista, ¿ya? Y ese narrador, que es el protagonista, también es el que escribe el prólogo, o sea, desde el prólogo, ¿ya? Y no es un rey, no es el Cid, ¿no? Es un muerto de hambre, ¿ya? Hay la Rosa Montero, hay unos videos, creo que yo les indiqué uno, que ella afirma, ya no es que, porque hay estudios propios, Francisco Rico, que es uno de los grandes estudiosos de la literatura española, principalmente del siglo de oro, tiene un video sobre el autor bueno, tiene texto también escrito sobre el autor del Lazarillo, y tiene otros también muy interesantes. Es una referencia, yo estudié mucho Francisco Rico en mi formación, ¿eh? Y bueno, entonces se comenta quién será el autor porque que será anónimo porque no sabemos quién es el autor, y entonces se comenta que podría ser podría ser este otro, hay varias teorías. Rosa Montero afirma que el autor es fulano de tal. Dice quién es el autor, lo dice, ahora no voy a recordar el nombre, y también hace un estudio del prólogo y muestra que en el prólogo solo hasta una parte es el prólogo. Después suplico cuando entra a hablar de vuestra merced, ahí ya no sería más el prólogo y sería o sea, ya sería un tratado, y ella explica por qué. Eso sí se interesa por esta obra, que es un marco, ¿no? Esos detalles son interesantes. Tratado cuarto. Como Lázaro se sentó con un fraile de la Merced y de lo que le acaeció con él. Hube de buscar al cuarto y este fue un fraile de la Merced,
que las mujercillas que digo me encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente, gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. Significativo como el primero, el tercero, son tratados muy grandes, ¿no? Hay otros son menores. No son. Hoy en día se preocupan mucho, ¿no? Los editores se preocupan en que si se para por capítulo, por ejemplo, los capítulos sean más o menos o del mismo tamaño, ¿no? Aquí el cuarto es completamente pequeño y llama mucho la atención de que al final no cuenta, no dice al final, y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. ¿Ya? O sea, lo abandona muy rápido. Y es un tratado, porque les repito, al final, en el séptimo tratado, en la primera línea aparece ahí que estuvo con un alguacil, pero lo abandonó. Pero no es un tratado, solo lo abandonó, dice no, porque era muy peligroso. Y ahí siguen. Aquí no, es uno muy rápido y les destaca un tratado. O sea, le da una relevancia, o sea, él está mostrando lo que aprendió con sus amos durante la vida. Entonces esto aquí fue marcante. Y ahí vienen las interpretaciones, las lecturas. La Iglesia Católica dominó. Recuerden que los portugueses llegaron aquí y lo primero que hicieron fue poner una cruz. Los españoles la misma cosa. Mandaron a Cristóbal Colón cuando llega a la América, lo que hoy América Insular, que llamamos. Lo primero que pone es una cruz en la playa, rezan una misa, eso lo hacían. La iglesia estaba ahí presente y siguió muy fuerte. Hoy en día no, mucho menos, en el siglo XVIII ya empiezan los cambios, y ya no es la misma cosa. Pero por buena época la iglesia dominaba incluso, infelizmente, las lecturas e interpretaciones literarias. Entonces tenemos que tener, en algunos casos que vamos a ver, tenemos que tener más atención de que nosotros hacemos lectura de ficción. Entonces lo que estamos leyendo aquí es ficción, ¿no? Hay una crítica social, sin duda. Cómo se abusan de él, sí, es ficción ya. Pero claro, hay abuso de niños, exploración sexual, exploración de trabajo, ¿ya? O que los maltratan. Eso infelizmente hay hasta hoy. La crónica que va a ser publicada la próxima semana es sobre a Rosa Menina, una niña que vende rosas en los bares de Manaus. Y ahí también hay una crítica social, o sea, una noche, en cuanto las personas beben, se divierten, una niña en vez de estar estudiando, en vez de estar en su casa, en vez de estar jugando, tiene que trabajar, tiene que vender rosas. Y una crítica social, y eso pasa. Estamos analizando un libro de ficción, ¿ya? Entonces eso nos permite también hablar, por ejemplo, de aquí, que dice el Tratado 4. Este fue un fray de la Merced. En la orden religiosa los mercedarios eran una orden muy relajada y escandalosa. Eso lo saqué de mis investigaciones. Por ello, este capítulo y el siguiente son los dos que prohibió integralmente la Inquisición de 1573 en el Lazarillo castigado. No se podía editar, porque tanto el tercero como el cuarto hablan de esta orden religiosa que era más relajado, Entonces ahí en la parte que habla que las mujercillas que digo me encaminaron, esas mujercillas son las del tratado anterior, la que había del escudero, entonces las hiladeras del tratado 3, esa que lo llevan, lo encaminan para que vaya a hablar con este
fraile de la Merced. Y dice, al cual ellas llamaban parientes, o sea, no es su pariente, lo llamaban de pariente, pero lo llamaban así como tal. Esta supuesta relación de parentesco nos remite al caso de la Celestina, por ejemplo, cuando Sempronio, si ustedes recuerdan, va a casa de la Celestina y esta aparece por primera vez en la obra. Sempronio llama a Celestina Madre bendita. La Celestina le contesta, fijo mío. Y Alicia dice, ¿a quién madre? El parentesco en estos casos se refiere al sexo, no a la sangre. ¿Ya? Entonces la Celestina trata de hijas a las mujeres que prestaban ella era la que administraba las prostitutas, y a los clientes también los llamaba de hijo. Hijas son o sobrinas son las mujeres que están bajo su responsabilidad, y lo mismo con los hombres que son los clientes. Entonces aquí podemos entender eso, de que los llamaban de parientes, está relacionado con el sexo y no con la sangre. Cuando dice gran enemigo del coro, o sea, no le gustaba el rezo. El coro es cuando se juntaban para rezar. Era enemigo del coro y de comer en el convento. O sea, prefería comer en otros lugares. Y también comer, hoy como en esa época, también tiene sentido sexual, del acto sexual. Perdido por sus aficiones o andar fuera. O sea, podemos entender que estaba perdido en el pecado. ¿Ya? Por andar fuera en el pecado, estaba perdido en el pecado, según lo que dice el narrador, que es el Lazarillo. Amicísimo de negocios seglares y visitar, o sea, de asuntos y visitas no religiosas, seglares, ¿ya? Seculares, ¿ya? Mundanas, carnales, podríamos entender. Y tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. O sea, todo el convento rompía zapatos, pero era el que más rompía zapatos. Por lo que se entiende que este fraile no era el único del convento perdido por sus gustos de comer fuera, pero era el que más visitaba no solo a los fieles, más a sus parientes, ¿ya? Como parientes eran las hijas de la Celestina. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. ¿Ya? Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Aquí queda, hay interpretaciones que dicen, no, está en la duda, no, le dio los zapatos son los zapatos. En literatura se trabaja mucho con una cosa y dice otra, no es lo que está zapato. Vamos al diccionario, lo que es zapato, bueno, ahí ya. Romper zapato, bueno, rompió su zapato. Pero Lázaro tenía que acompañar al fraile en sus visitas a las parientes, por eso que andaba mucho, rompió sus zapatos, podría ser, o el fraile trataba a Lázaro como su pariente. Mas no me pero los zapatos, mas no me duraron 8 días. Pues, por ser Lázaro aún un niño, no se interesaba por las mujeres. Vamos a suponer que él lo llevaba por las mujeres, entonces podemos entender que no le duraron 8 días. Él no se interesaba por las mujeres ni por esas visitas sexuales, pero dice, ni yo pude con su trote durar más. ¿Ya? Entonces Lázaro no aguantaba cabalgar, el trote es cabalgar. ¿Ya? No seamos inocentes, aquí no hay ningún niño de 5 años, ¿ya? Sabe lo que es cabalgar, y como metafóricamente, o aquí llamamos cabalgar, y que en la literatura a siglos se llama cabalgar en ciertas circunstancias, como es aquí, que todo tiene referencia a lo sexual.